Muchísimas gracias, gracias a todos por mantenerse conectados. Vamos a dar seguimiento a nuestro programa. A continuación, escucharemos la ponencia del doctor Rubén Sánchez Muñoz, a quien tengo el honor de moderar, y me permitiré dar unas breves palabras sobre él. Licenciado maestro y doctor en filosofía por la Universidad Veracruzana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Filosofía de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, donde imparte cursos de antropología filosófica y filosofía de la historia, y en maestrías imparte el hombre y la historia y fundamentos de la educación. Realizó una estancia postdoctoral con beca conocida en la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla. Fue el subdirector de la revista Metafísica y Persona que coedita la Universidad de Málaga y la UPAEP. Es miembro ordinario del Círculo Latinoamericano de Fenomenología, de The International Association for the Study of Philosophy of Edith Stein y de la Asociación Mexicana de Personalismo. Sus líneas de investigación giran en torno a la fenomenología, con especial énfasis en la antropología, la cultura, la ética, la educación, los valores y la afectividad. El personalismo ocupa un lugar central en los proyectos que realiza y se ha centrado en el estudio de las obras de Edith Stein, Edmund Husserl y José Ortega y Gasset. Y bueno, en esta ocasión el doctor Rubén nos compartirá la ponencia Fenómeno religioso y ateísmo. Profesor, sin más preámbulos, tiene usted la palabra. Alan, muchísimas gracias por la presentación. Quiero agradecer a quienes se han sumado a este proyecto, quienes han optado por participar. En efecto, coincido con que el fenómeno de la religión ocupa en este momento un lugar importante dentro de la filosofía. Así que, bueno, este congreso intenta abonar precisamente en esta dirección. Yo me he propuesto hablar del fenómeno religioso y el ateísmo, pero más concretamente, más que del fenómeno religioso, el cual daré por supuesto en varios aspectos, preferiría hablar de la persona y el ateísmo, porque me parece que el ateísmo tiene una implicación directa en el concepto de persona, así que me voy a centrar en eso y hago esta acotación de inicio. Entonces, yo me voy a apoyar en unas diapositivas que presentaré más adelante, porque son dos esquemas muy sencillos, pero el resto de la ponencia pues la voy a leer, así que tendrán que escucharme un rato, ¿no? Hablaré entonces de la persona y el ateísmo y de manera muy puntual desde la filosofía de Edith Stein, porque quiero explorar los aportes de la antropología fenomenológica de Edith Stein a este asunto, al asunto particular del ateísmo. Así que, bueno, a manera de introducción, quiero hablar del ateísmo, pero me gustaría hacerlo desde la filosofía de Edith Stein. En varios trabajos he sostenido la idea de que desde Edith Stein se puede hacer o construir un personalismo, o está implícito un personalismo, aunque ella misma no se definió así. Y el fenómeno del ateísmo tiene una relación estrecha con lo que Edith Stein va a llamar núcleo de la persona. Así que si aceptamos una de las tesis de Edith Stein que compartiría con Scheller, según la cual el ser humano es un buscador de Dios, y esta sería una nota constitutiva de la persona humana, entonces nos parece que la negación de Dios tiene efectos o implicaciones que dan precisamente en el núcleo de la persona. ¿Cuáles son estas implicaciones del ateísmo para la persona? Bueno, me detendré a explorar este asunto en lo que sigue. Primero hablaré de la relación entre antropología y Dios. Para el personalismo, como sabemos, la relación del hombre con Dios es fundamental. No solo porque el concepto de persona tiene una impronta y herencia judeocristiana, ya que el carácter último que es la persona solo se corona en Dios como persona trinitaria y suprema, sino porque habla de la propia constitución de la persona, su apertura, su sensibilidad, su deseo de trascendencia, su relación con el mundo de los valores, etc. Consecuentemente, puede verse una relación esencial entre antropología y Dios. Alan, me llamas la atención cuando ya vaya en el borde del tiempo. Posiblemente ha sido Mircea Eliade quien ha explorado con más detalle estas relaciones entre el hombre y Dios en su historia de las creencias y las ideas religiosas. En el campo de la fenomenología ha sido Juan Martín Velasco quien ha explorado el fenómeno religioso en su introducción a la fenomenología de la religión. Está de más decir que no han sido solo ellos quienes han estudiado el tema, pero son autores esenciales para comprender las relaciones entre el ser humano y el misterio. Así podríamos mencionar también a Rudolf Otto, a Schleiermacher, Scheller, Van der Leeuw, Isabel Cabrera, Gómez Cafarena, autores que han sido mencionados una y otra vez a lo largo de este congreso.
Pero como dije antes, no nos vamos a detener en un tema tan ampliamente abordado. Lo que nos interesa subrayar es que el fenómeno religioso en sus múltiples manifestaciones o hierofanías nos permite comprender elementos fundamentales de la religión o de las religiones en general, y por otra parte nos permite acercarnos a la comprensión del sujeto de la religión, el ser humano, o sea, la persona humana. De acuerdo entonces con Stein, una de las notas constitutivas de la persona es la apertura. Esta apertura la describe de una forma doble, hacia afuera y hacia adentro. Hacia afuera la persona puede conocer el mundo que le rodea y dejarse estimular y motivar por ello. El mundo llega a ser para ella un mundo con sentido. Hacia adentro la persona puede entrar en sí misma, saber de sí. Este saber de sí es fundamental para su propio desarrollo y crecimiento espiritual, pero lo es también en un sentido religioso y por tanto para comprender su relación con Dios. De acuerdo también con la filósofa, la persona humana es esencialmente un ser que busca a Dios. En su curso de 1932-33 sobre la estructura de la persona humana, presenta al inicio un análisis preliminar del hombre. Dice que al ser del hombre pertenece ser un ser material, un cuerpo vivo, un ser animado, un ser espiritual, y se refiere al ser del hombre como un microcosmos, pero se refiere también al hombre como ser espiritual. Esta espiritualidad la desarrolla y está presente en su ser social, en su individualidad, como ser histórico, comunitario, cultural, pero ocupa ya un lugar importante en la propia configuración del cuerpo vivo como cuerpo de la persona propiamente hablando. Luego se refiere a la apertura hacia adentro y hacia afuera, y por último habla del hombre como buscador de Dios. Sostiene que tanto en su interior como en el mundo externo, el hombre halla indicios de algo que está por encima de él y de todo lo demás, y de lo que él y todo lo demás dependen. A su juicio, la pregunta acerca de ese ser, la búsqueda de Dios, pertenece al ser del hombre. La antropología fenomenológica de Edith Stein intenta comprender la estructura de la persona humana. Cabe decir que ella misma dijo que este era el tema que más le interesaba, que era el problema que llevaba en el fondo del corazón. Y de alguna manera, en todas sus obras, aparecen preocupaciones relacionadas con dicho tema, ya que desde la empatía, en la que las personas están en contacto espiritual unas con otras, aborda el problema del estado y las distintas formas de la socialidad humana al tratar de comprender la causalidad psíquica y la estructura de la psique, pero lo mismo ocurre en sus conferencias sobre la mujer al describir la vocación, el alma femenina y yendo más allá al explorar el sentido del ser teniendo como base precisamente una antropología filosófica que la va a llevar cada vez más a los terrenos de la mística. De principio a fin, el problema de la persona humana ocupa un lugar central y en la comprensión de este problema, Dios llegará a ocupar una preocupación fundamental. Son varios los autores que relacionan la búsqueda de la verdad con la búsqueda de Dios en el pensamiento de Stein y no sin justificación. Recordemos que Stein misma escribió que Dios es la verdad y quien busca la verdad busca a Dios, sea de ello consciente o no. Y además en la ciencia de la cruz dijo que aquel que busca la verdad, si trata de buscar la verdad en serio, entonces tal vez se halle más cerca de Dios de lo que él mismo se imagina, más cerca de Dios que es la misma verdad. Stein asumirá una tesis en la que sostiene que Dios habita en el fondo del alma humana. Esta tesis coincide ciertamente en muchos aspectos con la filosofía de San Agustín de Hipona y con las tesis de los místicos San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y el pseudo Dionisio Areopagita. En lo que sigue vamos a ver el fundamento antropológico de esta tesis a fin de ver las relaciones entre Dios y la persona humana. Para ello, quiero presentarles un esquema que ustedes podrán ver. En el tomo 8 de las Edstein Gesamtaufgabe, las ESGA. Es un esquema que presenta Claudia Mariel Gulf, donde resume, sintetiza lo que vendría a ser el esquema o el modelo del alma en el que está pensando Stein. Recordemos que uno de los temas centrales de Stein era precisamente el del alma y que es una de sus aportaciones antropológicas más importantes a mi juicio. En efecto, lo que podemos observar en este esquema es que el alma tiene amplitud y profundidad y que abarca todo el ser de la persona.
desde los estratos más básicos hacia arriba o superficiales, como son el cuerpo y la psique, hasta los más complejos y profundos, como el tener sensación de valor y el lugar de Dios. Lo que podemos ver también es el lugar del yo precisamente como un punto móvil. En este esquema de la autora, el yo se encuentra en el espacio del núcleo personal, pero debe decirse que a nuestro juicio esto no siempre se da. Lo ideal es que el núcleo sea el lugar donde el yo habite y que regrese a él cada vez que debe tomar una decisión importante, como se muestra en este esquema. Y aquí tenemos el yo personal del que estamos hablando, ¿no? Porque desde allí la persona puede hacer uso pleno de la libertad y ser dueña de sí misma, de sus actos, pero la mayor parte del tiempo el yo está en otra parte. Justamente porque el yo se mueve, el alma vendría a ser este lugar o espacio donde el yo se puede mover. Pero el alma tiene varios niveles. Por eso después Stein realizará un análisis de las moradas de Santa Teresa de Jesús. El yo no siempre vive en el mismo nivel. Puede vivir en la superficie o puede vivir en lo profundo. Y entre ellos hay todavía varias capas, como podemos observar en este esquema, ¿no? El yo puede estar más arriba, en la superficie, puede estar más abajo, en el fondo. Todavía más que el núcleo del alma, que es el centro de la persona, lo que está en llama centro de la vida, coincide en su nivel más profundo con la morada de Dios y con el corazón, y la denomina por ello centro de la existencia humana. En el castillo interior apunta que la profundidad del alma hay que entenderla desde una profundidad diversa, en la que la última profundidad es el centro, el punto céntrico del creador. Consecuentemente, para la persona humana, entrar en sí misma significa acercarse gradualmente a Dios. En otro trabajo del que no hablaré hoy, bueno, veo precisamente el influjo de San Agustín en esta tesis. En efecto, en una carta de 1917, fechada del 20 de febrero, Stein le decía a Roman Ingarden que era imposible diseñar una teoría de la persona sin afrontar la cuestión de Dios. Y tan importante es Dios que ocupa un lugar central dentro de su antropología. Y es central en dos sentidos. Uno, porque como ella misma dice, no se puede comprender qué es la persona si no se aborda el problema de Dios. Y dos, es central porque Dios está en el centro de la persona. El siguiente esquema que les voy a presentar a continuación intenta hacer la representación vista desde arriba del esquema de Claudia Mariel Wolf sobre la estructura de la persona humana en Edith Stein. Cabe decir que el esquema nos ayuda a comprender los elementos básicos que constituyen a la persona y el lugar que ocupan unos dentro de otros, pero a mi consideración no es posible abarcar cada aspecto ni hacerle justicia del todo. O sea que se trata de un esquema, si se quiere, incompleto, al que le siguen faltando elementos. Pero como estructura básica o general, me parece que es aceptable. Como dice Ana María Pesela, se trata de una abstracción que intenta comprender el ser individual de la persona, porque en realidad el cuerpo, por ejemplo, no puede ser captado desde la psique o desde el alma o desde el espíritu en su plenitud. Pero esa separación resulta necesaria para comprender analíticamente, digamos, todos los aspectos de la estructura de la persona humana. El siguiente esquema, entonces, que les voy a presentar, toma como base la representación de Wolf, pero nos apoyamos también en las siguientes afirmaciones de otros autores, como por ejemplo José Luis Caballero Bono y Eduardo González Di Pierro. Caballero Bono sostiene que el cuerpo vivo, el alma y el espíritu siguen siendo en la antropología madura de Edith Stein los constitutivos básicos de la persona humana. El hombre nos aparece al pronto como un microcosmos que reúne varios estadios. Es cosa material, ser vivo y animado, persona espiritual, es decir, con una existencia abierta hacia adentro y hacia afuera. Dentro de esta estructura, lo inferior está sometido a lo superior, dice. El alma, por su parte, es el centro de esa naturaleza corporal espiritual que es la persona, y toda la persona está informada desde ese centro. Y se descubre a sí misma como sede de potencias, hábitos y actos que la vinculan al cuerpo vivo. Potencias espirituales son el intelecto, la voluntad, el sentimiento. Al estrato más íntimo del alma, Stein lo llama, en las obras de madurez, alma del alma, ánimo o Gemüt. Y es el centro último de acogida y de decisión que puede dar curso al sacrificio y a la autoentrega.
donde ésta se abre al ámbito espiritual de la gracia y es posible también la unión con Dios. Por su parte, Eduardo González Di Pierro afirma que el ser humano se haya constituido por el Körper, el cuerpo físico material, el Leib, cuerpo viviente, vivo propio, la psique y el Geist, el espíritu. Esta estructura será usada por Scheler y por Stein como punto de partida de sus respectivos análisis antropológicos. Stein va incorporando con el paso del tiempo un elemento nuevo que es justo el que le da finalmente el fundamento a la persona, a saber, el alma. A juicio de Stein, el ser humano vive desde el centro de su alma, que es al mismo tiempo el centro de su ser, por lo que el concepto de alma tiene el sentido de una realidad profunda. Dice Di Pierro que quizás el espíritu sea o represente el momento más alto, pero no el más profundo. La actividad intelectual, esto es, el movimiento propio de la psique, no surge desde sí misma. Debemos recordar que la esfera psíquica no se halla constituida únicamente en tal actividad del intelecto. Existe también la esfera volitiva y sentimental que en la visión de nuestra filósofa parece ella sí surgir desde la interioridad más escondida del ego para dar cuenta de un movimiento que caracteriza tal identidad subjetiva. Tal es el carácter que se ve identificado con la persona misma. Ha sido también Di Pierro, siguiendo a Philibert Secretan, quienes hablan de un método de anillos concéntricos con el que va trabajando Edith Stein a lo largo de sus obras. Me voy a valer de esta idea de los anillos concéntricos entonces para darle la vuelta y ver desde arriba este esquema y presentárselos con algunos añadidos. Este es el esquema visto desde arriba. Como puede verse, se trata de una estructura que involucra varios niveles. Otra vez, cuerpo vivo, psique, espíritu, sensación de valor, le hemos puesto aquí, Dios en el centro, el yo, el núcleo, el carácter, el corazón. Entonces, hemos añadido, como puede verse, se trata de una estructura que involucra varios niveles, varios anillos que se sobreponen, pero los cuales conforman una unidad. No se puede hablar en sentido estricto de partes, sino de estratos o momentos, quizá de dimensiones que constituyen un todo de sentido, a saber, la persona humana, pero la cual ciertamente se corona y alcanza su plenitud en el núcleo que es el centro de su ser. Hemos añadido a manera de precisión la coincidencia que hay entre el núcleo personal, el carácter y el corazón, pero debe decirse que no es fácil delimitar el sentido y el alcance preciso que cada una de estas esferas tiene. En todo caso, solo es un esquema que puede ampliarse, corregirse y mejorarse. Desde el punto de vista de la persona y su formación, es el núcleo aquello que configura y alberga para ella la posibilidad de su realización. En lo más profundo de la persona, es lo más profundo de la persona y es la esencia de la persona individual y aquello que lo distingue de los demás. De acuerdo entonces con la estructura de la persona humana presentada en estos esquemas, Dios habita en su centro más profundo. El alma es el lugar de la morada de Dios. Podemos preguntarnos, siguiendo este esquema, entonces, ¿cuáles son o cuáles serían las implicaciones antropológicas de la negación de Dios que se da en el ateísmo? Negación de Dios y negación del alma, ¿guardan alguna relación? Siguiente apartado trata de la vivencia religiosa y ateísmo. La experiencia religiosa tiene su propio campo de validez, pues se trata de una vivencia intencional, que es, como han mostrado aquí, una vivencia intencional referida a un objeto. No se trata de una experiencia que dependa de la voluntad del sujeto que es interpelado por ella, sino más bien de un recibir que se experimenta a nivel de la interioridad y de la que se da cuenta desde la esfera sentimental o afectiva. Se trata, por ello, de una especie de regalo, y como todo regalo, la persona lo puede aceptar o lo puede rechazar. En su fenomenología de la vivencia religiosa, Beate Beckmann-Seller dedica un apartado a la fenomenología del ateísmo. De acuerdo con la descripción que presenta, el conocimiento de Dios se presenta, para conocer a Dios, la persona enfrenta varias dificultades. La primera, que no se puede conocer a Dios plenamente
salvo en la visión beatífica. Segundo, que el conocimiento que se alcanza de Dios no va en contra de la voluntad y exige un esfuerzo del entendimiento y de la voluntad para conocer su objeto. Y tercero, la búsqueda del conocimiento de Dios es un desafío para la libertad humana. ¿Es posible argumentar a favor de que el ateísmo es una toma de posición ante algo, en este sentido, ante Dios? ¿Qué justifica esta toma de postura? Recordemos unas palabras de Hedwig Conrad Martius, que fue amiga muy cercana de Edith Stein, y decía Conrad Martius que el argumento más fuerte a favor del ateísmo es la aparente imposibilidad de las cosas y hechos en los que hay que creer. Pero en el momento en el que la posibilidad de que una cosa exista se planta delante de los ojos con el pleno ser que desvela, una primera sacudida tiene que apoderarse del increyente. ¿Acaso podrá resistirse todavía entonces a discutir la cuestión de la existencia de una cosa que se ha convertido en posibilidad de existencia en el sentido más impresionante? Hasta ahí las palabras de Conrad Martius. Y esto parece ser precisamente lo más difícil, que la persona que mantiene una actitud atea se abra a la posibilidad de considerar la existencia de Dios como algo real. En el siguiente pasaje, Stein describe a manera de ejemplo lo que ella denomina actitud del ateo convencido y dice: o consideremos el caso de un ateo convencido que en una vivencia religiosa siente íntimamente la existencia de Dios. No es capaz de sustraerse a la fe, pero no se sitúa en el terreno de la misma. No deja que esa fe llegue a ser eficaz en él. Permanece inmutable en su concepción científica del mundo y de la vida, una concepción que caería por tierra si él aceptara abiertamente la fe. En este pasaje, Stein pone de ejemplo la actitud del ateo convencido que se ve de pronto interpelado por una experiencia religiosa sin permitir que la fe sea eficaz en su vida. Porque aceptar aquello que se le presenta en la vivencia religiosa, le haría cambiar de posición, le haría cambiar de postura y modificar incluso su forma de ver el mundo, su sistema de valoraciones, el trato con las personas y con las cosas. En este caso vemos que el sujeto de la experiencia ya posee una inclinación a partir de la cual actúa y mantiene una concepción determinada del mundo. Esta concepción le sirve como suelo, le da sustento a su modo de ser y de actuar. Con la aceptación de la nueva experiencia, el darle crédito y hacerla eficaz, o sea, el aceptar su validez, tendría como consecuencia una serie de acciones fundadas en esa toma de posición. Si la deja penetrar en lo profundo de su ser, él mismo se vería interpelado por esta experiencia. En este caso, es razonable pensar que el hombre puede ser responsable de su incredulidad, dice Stein, cuando ha tenido auténticas vivencias religiosas que lo llevan al conocimiento de Dios y no les da crédito para que hagan efecto en él o se cierra a lo dado en ellas. Lo que podemos decir al respecto es que el ateísmo podría estar fundamentado en una serie de prejuicios. En su autobiografía, Estrellas Amarillas, Stein habla de sus propios prejuicios racionalistas que no le permitían acercarse al fenómeno religioso hasta que la experiencia propia y ajena le fue abriendo paso hacia esta posibilidad. En la conferencia que pronunció el 12 de abril de 1928, dedicado al tema de el valor específico de la mujer en su significado para la vida del pueblo, se preguntaba cuál podría ser la enfermedad de nuestra época. Y su respuesta apuntó precisamente en la dirección de un desgarro interior. En la gran masa, dice, existe hoy un desgarro interior, una carencia total de convicciones seguras y de fundamentos sólidos, un dejarse llevar sin rumbo, y como resultado de la insatisfactoriedad de semejante existencia, también una embriaguez en placeres cada vez más nuevos y refinados. En este pasaje podemos anticipar varios problemas. Primero, el desgarro interior. Segundo, la carencia de convicciones y fundamentos sólidos. Tercero, entrega a la sensualidad y al hedonismo. Cuatro, insatisfacción. Y Stein relacionó todo ello con la enfermedad. Una enfermedad que podríamos, si quieren, llamar o identificar como enfermedad psicológica
si por ello entendemos que se trata de un problema relacionado con el alma de la persona. La razón, dice Stein, la razón y la voluntad del hombre, que gustosamente quieren ser su propio señor, no se dan cuenta de qué fácil se dejan seducir por los apetitos naturales y se convierten en sus esclavas. Como parte de su antropología filosófica, Stein sostuvo que el alma es una dimensión constitutiva fundamental de la persona y se esforzó en todo momento por mostrar lo importante que es el alma para la persona y las implicaciones que tiene negarle realidad y validez de ser. Recordemos que la filósofa de Breslau se decepcionó de la psicología porque se dio cuenta que se trataba de una ciencia carente de fundamentos y de una ciencia que tenía poca claridad respecto de los propios conceptos con los cuales trabajaba. En cierto sentido, se puede buscar el fundamento del ateísmo contemporáneo en las distintas posturas antimetafísicas que intentan atenerse a lo dado en la experiencia, siempre y cuando la experiencia significa verificabilidad, experiencia sensible que apunta en dirección a una realidad material determinada. De modo que todo aquello que no sea material, que no se pueda palpar, medir o experimentar en este sentido, es algo que no merece siquiera ser considerado científicamente. Lo que ocurre es que al negar la realidad anímica de la persona, siguiendo este esquema, lo que se estaría negando consecuentemente sería también la relación que ésta puede llegar a tener con Dios. Y quedaría, por tanto, la persona Disculpe, vacía. profe, que lo interrumpa, nada más para decirle que quedan 5 minutitos. Muchas gracias, Alan. Y en cierto sentido, también quedaría a la intemperie, porque el ser humano vive, por un lado, sin alma y por otro lado, viviría sin Dios, ya que en ambos casos se trata de realidades metafísicas. El problema es que el ser humano puede perderse fácilmente en el mundo, entregarse a las cosas superficiales y olvidarse de sí mismo. El olvido y abandono de sí mismo implica para el alma el desconocimiento de sí. Por tanto, este olvido conduce a la posibilidad real de llevar una vida superficial entendida desde este esquema. Esto quiere decir llevar una vida donde el yo no entra en lo profundo, no entra en lo más íntimo de su ser, sino que vive en los estratos más alejados. Este conocimiento puede atravesar varias dificultades y una de ellas es que se sigue de una visión científica del alma. Decía Stein que resulta sorprendente qué es lo que ha quedado del reino del alma después de que la psicología en nuestro tiempo ha comenzado a seguir su camino independientemente de toda consideración religiosa o teológica del alma. Se llegó así en el siglo XIX a una psicología sin alma, decía ella. En cierto sentido, se puede decir que el ateísmo, si pensamos que este consiste en la negación de Dios, está directamente relacionado con la negación del alma. Ciertamente se trata de temas metafísicos y ello es quizá lo que impone una mayor dificultad al tratamiento del asunto, al grado de cuestionar la legitimidad de la pregunta por la existencia de Dios o suponer que se trata de una ficción. Sin embargo, como sostienen algunos autores, la metafísica no es una colección de aforismos esotéricos alejados de los asuntos humanos, sino que se refieren a cuestiones fundamentales sobre el mundo y nuestro lugar en él. En efecto, Stein reconoce que el fondo del alma es la morada de Dios, pero dice que la mayoría de los hombres, la mayoría de las personas, lo que ella llama la gran masa, no puede descender a su centro interior y se queda habitando en la superficie de su ser. Su ser tiene así una superficie y una profundidad. Para concluir, esto ciertamente todavía podría no conducirnos directamente al ateísmo, pero sí que es una de las razones por las cuales el hombre no entra en contacto con su ser más íntimo y por tanto no puede alcanzar a Dios si aceptamos que a Dios se le puede alcanzar a través de la vía de la interioridad. La relación entonces entre el alma y el ateísmo se da de manera directa cuando, por ejemplo, desde una postura positivista se le niega realidad al alma, porque dada la relación entre el alma y Dios, la negación del alma implica también la negación de Dios. Pero no es necesario ser positivista para negar a Dios. En la Teodicea, por ejemplo, uno de los argumentos para negar la existencia de Dios es el sufrimiento y la experiencia del mal.
Así que pueden ser las propias experiencias dolorosas de la vida las que llevan a la persona a pensar la no existencia de Dios ante el dolor, la muerte, la injusticia, el sufrimiento, etcétera. Me he quedado aquí con algunas cosas. Bueno, seguro que las podemos comentar y discutir en el tiempo que nos queda. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, por tan interesante ponencia y bueno, ahí tiene usted los aplausos virtuales. Vamos entonces a abrir un espacio de preguntas. Ya saben que pueden hacerlo levantando su mano o escribiéndolas en el chat y con gusto las leemos. Entonces, pues mire, ¿qué le parece, profe, si empezamos con las manos levantadas? Aquí tenemos a Humberto Rumano. Así que tiene la palabra, por favor. Adelante. Hola, hola, saludos doctor, gracias por la ponencia. Realmente de todas me interesaron, pero esta me hace regresar a mis años porque pues fue mi tesis en el año 2015, el ateísmo en el ser humano, y precisamente hice una cita con Edith Stein en la tesis, que la cito, que dice que el ser personal divino constituye el arquetipo de todo ser personal finito, pero al yo finito se opone un tú que es otro yo, su igual, un ente al que se puede dirigir una respuesta y con el que el yo, fundándose en la semejanza del ser del yo, vive en la unidad de un nosotros. Ser finito, ser eterno. Precisamente mi pregunta versaría en la relación. Usted hablaba de hasta cierto punto el ateísmo se le puede manejar como un capricho. Sabemos que hay dos tipos de ateísmo: ateísmo teórico, o sistemático, y un ateísmo práctico, o sea, saber que, o tener la noción de que Dios existe, pero vivir como si no existiera. Mi pregunta pues va a ser un poco, me gustaría saber su perspectiva porque me encantó, por supuesto, de Edith Stein, esta tesina, este trabajo lo hice en el año 2015 y ahorita me da otras nuevas pautas para seguir investigando. Dice Richard Dawkins que si hay una estatua de la Virgen María y empieza a moverse, dice que él solamente pasaría y no le haría ni reverencia ni nada, ni se impresionaría, sino pasaría de largo. El capricho del ateo, y según la visión también de Edith Stein, es porque se está cerrando al alma. Esta cita de ser finito y ser eterno era de esa conexión, esa relación que se tiene con Dios, pero que se puede hacer no solamente de un modo sentimental, sino desde la racionalidad, con todas las potencias del alma, sobre todo el esquema que nos puso usted, ese cono, que la verdad se me hizo muy ad hoc. Entonces, este capricho, ¿cómo se versaría? O sea, ¿es un capricho intelectual o simplemente emocional, sentimental? Muchas gracias, doctor, y felicidades por la ponencia. Gracias, Humberto. De verdad que agradezco mucho tus comentarios. Esto da pie a una gran discusión, si tú quieres, porque son varias cosas las que has entretejido. Yo trataré de ser muy puntual al respecto, porque me gustaría decirte primero que una nota constitutiva de la persona en el esquema de la antropología fenomenológica de Edith Stein es precisamente la apertura. Y una de estas aperturas, pues, es la apertura a la trascendencia. Pero así como puede tener apertura, bueno, lo opuesto de la apertura es la cerrazón. Entonces, la persona puede estar abierta, pero también puede estar cerrada. Por eso, en última instancia, Stein deja en manos de la libertad de la persona, digamos, la última palabra y la última responsabilidad. O sea, al final, cada uno tiene que responder por su toma de postura y hasta cierto punto, uno con su propia libertad puede abrirse o en todo caso cerrarse, ¿no? Entonces, la apertura y la cerrazón. Pero por otro lado, tú preguntas a qué se debe esta mala relación con Dios, le podemos llamar así, ¿no? Esta mala relación con Dios. Entonces, recordemos que Edith Stein es una fenomenóloga y que lo más importante para los fenomenólogos, pues es el suelo de la experiencia como base. Y entonces, cuando Stein quiere comprender el ateísmo, ya no me dio tiempo de leer algunos otros pasajes, pero aprovecho para comentarlo, ella recurre a la experiencia de la vida. Y entonces lo que dice es que
a muchas personas les ha ido mal en la vida porque han sufrido, porque han tenido decepciones, porque le ha pasado esto y lo otro, y entonces una respuesta ante ese sufrimiento, ante ese dolor, y aquí es donde cobra sentido, si tú quieres, la teodicea y desde ahí el camino que llevaría hacia el ateísmo. Entonces, la respuesta de la persona que sufre, pues es negar o culpar a Dios. Por un lado, porque ¿dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Dónde está Dios ante el dolor? ¿Por qué Dios permite el mal? O sea, las preguntas de la teodicea. Pero por otro lado también hay que considerar precisamente, dice Stein, que cabe la posibilidad de que el ateo o aquel que se asume ateo, puede ser en sentido teórico o en sentido práctico, cabe la posibilidad de que tenga una idea equivocada de Dios y de que el Dios que niega no es el Dios en el que creemos, no es el Dios por ejemplo, el Dios de las grandes religiones monoteístas o el Dios del cristianismo particularmente, ¿no? El revelado, ¿no? Exactamente, o sea, cabe la posibilidad de que haya una imagen equivocada de ese Dios. Para empezar, porque toda imagen que nos hacemos de Dios, pues es una imagen, si tú quieres, insensata, que no termina de hacerle fiel al misterio. Entonces, claro, uno se imagina a Dios como un señor todo grande y fortachón y que, bueno, pues realmente no. Ahora, yo pensaba en esta imagen y pensaba, claro, que uno recurre, para pensar a Dios, uno recurre a imágenes concretas de la realidad en la que vive y pensamos a Dios como el Padre. Pero resulta que en el mundo, bueno, tenemos un padre y todos tenemos un padre y ese padre a veces nos falla o nos abandona o nos hace sufrir o nos causa algún mal. Entonces, cuando trasladamos erróneamente la imagen del padre humano con la imagen del padre celestial, pues entonces le estamos haciendo justicia al Padre, porque aunque es una imagen que por analogía hacemos algunas comparaciones, no es justa esa comparación y cometemos un gran error cuando asumimos que el Padre, el misterio, nos va a abandonar y nos va a dejar como nos dejan los padres aquí en la vida humana. Es una idea equivocada. Espero con esto dar algunas pistas de por dónde va el tema. Muchas gracias por tu pregunta. Gracias, gracias. Bueno, y también en el chat, nada más para poder continuar, porque hace ratito había hecho esta pregunta, le pregunta Josael Baltasar Reyes, profe. Dentro del ateísmo habla de que parten de supuestos o presupuestos, y en el ámbito religioso ¿no sucede lo mismo con los axiomas? Bueno, a mí me parece que estos presupuestos están dados tanto en la actitud religiosa como en la actitud no religiosa. Lo que quiero decir, no se puede partir sin las tomas de postura ante algo dado, ya sea ante algo que se niega o ante algo que se afirma. Habría que ver aquí cómo se relacionan otras facultades más allá del sentimiento, ¿no? Pero detrás de las tomas de postura, pues hay una respuesta ante algo dado y eso dado puede en un primer momento darse por supuesto. Yo estoy de acuerdo en que se puede dar por supuesto tanto en la actitud atea como en la actitud religiosa. Lo que habría que evaluar entonces es la legitimidad de los supuestos o la legitimidad de los puntos de partida a partir de los cuales luego se toma la postura, porque no es lo mismo tomar una postura sin las suficientes evidencias a tomar una postura una vez que se puede legitimar esas evidencias y se pueden validar en la propia experiencia. Entonces sería un problema aquí, me parece que de clarificación y de punto de partida. Perfecto. Y también continuando en el chat, apunta Adriana Menacé. Tu diagnóstico parece apuntar a los ateos de tradición judeocristiana, pero ¿cómo podría explicarse la vida interior de los millones de seguidores del Tao, por ejemplo? Igualmente, ese diagnóstico no parece dar cuenta de la vida espiritual del humanismo, que no tiene por qué conducir al hedonismo. ¿Cómo se daría cuenta de eso desde esta mirada? Es verdad, Adriana, te agradezco tu pregunta. No podría responder en este momento más que recurriendo a una observación que yo mismo le hacía en la conferencia anterior a Sonia, y es que precisamente habría que ampliar aquí la multiplicidad o la variedad de experiencias religiosas y las muchas experiencias o formas de relacionarse con la trascendencia, ¿no? Pero sí, esta me parece que es una perspectiva que habría que pensar de cara a otras perspectivas y agradezco mucho tu observación.
Muchas gracias, profe, por responder. Y también, bueno, ahora continuamos con las manos levantadas y el profesor Estefano tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante, de verdad. Además, yo no conocía con tanta precisión, ¿no?, la estructura propuesta por Stein. Pues la pregunta en realidad siempre es la misma. O sea, entonces, para Stein, pero entonces la cuestión es que la dimensión religiosa, digamos experiencia religiosa, pero no con referencia a una religión, sino como experiencia con esta que llamamos trascendencia, o que yo prefiero llamar total alteridad, es constitutiva, ¿no?, pues del sujeto, ¿no?, de la persona, lo que implica que el ateo no se encuentra en una posibilidad de elección, ¿no? Ahora, esto me parece claro para Stein, pero sí es un problema. Otra vez yo vuelvo a decir que es una bomba atómica. O sea, es decir, es una estructura. ¿Tú qué piensas de esto? Si estás de acuerdo, no estás de acuerdo. O sea, no es una cuestión ni de criticar ni de apoyar, simplemente saber qué piensas, porque me parece muy clara la posición de Stein y que en realidad, a pesar de buenas diferencias, creo que sea el grande problema de la fenomenología de la religión en sentido fenomenológico, ¿no? Para retomar lo que decía Sonia también antes. Sí, 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 te agradezco mucho, Estefano. Fíjate que es interesante porque precisamente en el esquema de la antropología fenomenológica de Stein, Stein introduce a Dios como, digamos, como parte constitutiva del ser humano, ¿no? Aquello que le da, por ejemplo, la mayor identidad y, si tú quieres, la mayor riqueza, el mayor valor como persona, que es precisamente lo que ella denomina el núcleo personal. Bueno, resulta que al núcleo personal termina denominándolo también eh, como, eh, como algo creado por Dios mismo y puesto en el mundo así, con esa individualidad y con esa peculiaridad y esa especificidad, y vendría a ser en términos, de algún modo, en términos shalireanos, si ustedes quieren, lo eterno en el hombre, ¿no? Esa huella, esa impronta divina que lleva, pero que por muchas razones podría olvidar o no dirigir la mirada. Aquí me acordaba, por ejemplo, de dos cosas. Primero, que la primera y posiblemente la más importante de todas las comuniones, de todas las comunicaciones, Jacob Bugans hablaba de la comunicación con Dios, ¿no?, para definir a la religión, y la primera y más importante de las comuniones y de la comunicación con Dios sería la interior, y aquí coincidiríamos con lo que propone, por ejemplo, Charles Taylor y otros autores, entre ellos Gilson, al hablar de una trascendencia a partir de la interioridad, ¿no?, como yendo hacia adentro, vamos de algún modo también hacia arriba, ¿no? O sea, el camino para ir hacia arriba en la trascendencia es ir hacia adentro. Me parece sumamente interesante. Ahora, que se plantee en términos de la estructura de la persona humana me parece todavía más importante, porque entonces me parece que al darle la espalda la persona humana a esta dimensión fundamental constitutiva de su persona, de algún modo se está dando también la espalda a sí misma. Si entendemos que por sí mismo Stein entiende un conjunto de habitualidades y estructuras que no son conscientes. ¿Cuál es el sentido de llevar? Es una pregunta muy la bomba de o anticipaciones. Sí, profe, creo que se le cortó lo último que dijo. Sí, No sé si sí, gusta repetir. Es que creo que tiene mala conexión. algunas cosas que orienten para la discusión. Gracias. Se- Ok, profe, sí nos está escuchando porque creo que también se congeló su imagen. Ah, pero bueno, si nos está escuchando, profe, podría aquí responder por el chat. Ya creo que ya, ahora sí. Ya creo que ya, ¿verdad? Ah, Gracias. perfecto. Por favor, la doctora Sonia tiene la palabra para continuar con las manos levantadas.
No, yo, gracias, Alan, sí tengo la mano levantada, pero hay muchas preguntas en el chat y no quiero monopolizar, así que casi cedo mi palabra porque estoy segura de que tendré ocasión de discutir con Rubén en cualquier otro momento. Así que sí, después aún hay espacio, pero yo creo que todavía hay muchas preguntas en el chat y tienen prioridad. Bueno, todavía tenemos tiempo, así que no hay ningún problema si usted quiera formular la pregunta ahora. Tenemos todavía Bueno, pues, unos minutitos en lo que empieza la siguiente ponencia. vale, bueno, muy interesante, Rubén, además, muchas gracias. Reconozco la misma pasión filosófica, la tienes tú, me encanta. Y como Edith Stein es justo el siguiente punto, después de Max Scheler, pues ya sé a quién recurrir cuando me toque. Tendría muchísimas preguntas porque no conozco y entonces me ocasiona muchas dudas esa estructura que has mostrado con esa diferencia entre psique, espíritu, hablar de alma. Entonces tendría muchas preguntas por ahí, pero bueno, quizás no merezca la pena. Y lo que sí que estaba dándole vueltas todo el rato mientras hacías la comunicación, ya llevándolo a mi terreno, es si en vez de Dios ahí podíamos hablar de trascendencia. Y justo ahora acabas de comentar que hablaríamos precisamente de la apertura a la trascendencia como una nota constitutiva. Entonces, claro, esto a mí me provoca, me proporciona un problema. Uy, no sé si Rubén se ha ido. O me he quedado yo congelada o no sé qué pasa. Pero bueno, ¿no? No, se escucha perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues la pregunta sería si eso es una nota, si la apertura a la trascendencia es una nota constitutiva y aceptando que además podamos necesitar esa apertura de la trascendencia y de la noción de la trascendencia, si esa apertura a la trascendencia es una nota constitutiva, ¿cómo es posible la cerrazón? Es que si es una nota constitutiva, la apertura debe de ser apertura. Entonces, si no sería más coherente pensar como una apertura A y esa apertura A cada uno conceptualiza y llena de contenido. Entonces, no lo sé, me dan vueltas así en la cabeza, no sé si me puedes decir algo al respecto y insisto que no quiero monopolizar ni mucho menos. Perdón, creo que se trabó nuevamente el profesor Rubén. Si quiere le llamo para que venga acá y si quiere contestar desde acá. A ver, denme 2 segundos. Sí, profe. Perdón que me sacó, una disculpa enorme. Alan, ¿me escuchas? Sí, profe, ahí lo escuchamos perfecto. Perdón, una disculpa. No se preocupe, profe. Bueno, me quedé con lo de Dios y la trascendencia y ya no alcancé a escuchar más. Te lo repito, Rubén. Lo que comentaba era si aceptamos que la apertura a la trascendencia es una nota constitutiva del ser humano, ¿cómo podemos permitir o hablar de la posibilidad de la cerrazón? Porque si la apertura es apertura, debería de ser siempre apertura. Y la cosa es si no sería más fácil hablar o pensar de apertura a y luego lo que tendríamos es que cada uno le añadiría el contenido precisamente o a cómo quiera conceptualizar o creer en eso a lo que estamos abiertos. Claro, veo la dificultad. Creo que habría que añadir a esta apertura constitutiva de la persona otra nota también constitutiva importante que no hay que dejar de lado, y es que esencialmente la persona humana ha sido definida por Edith Stein como libertad. Entonces, precisamente que tenga libertad es lo que le da la posibilidad de tomar una postura u otra ante un fenómeno dado. Es decir, que si de lo que se trata aquí es de la experiencia, digamos así, de la experiencia de la trascendencia, ante la posible, mejor dicho, ante la posible experiencia de la trascendencia, también está la posible apertura o la posible cerrazón, es decir, el dejarse impactar por ello o el pasar de largo. Pero ¿qué dice Stein? Pero quien decide pasar de largo y quien decide no dejar que la experiencia religiosa surta efectos en ella, eso no es una cancelación de lo dado en la experiencia. O sea, la experiencia, la estructura de la experiencia con sus notas constitutivas, su noes y su noema, se mantiene más allá de que la persona la acepte o la rechace.
porque de lo contrario no podría hablarse de una objetividad y de lo contrario no podría hacerse una descripción. Entonces, hay algo que se mantiene, ante lo cual la persona responde o ante lo cual pasa de largo. ¿Por qué responde o por qué pasa de largo? Me parece que he encontrado algunos indicios en algo que podríamos llamar sensibilidad, y es una serie de disposiciones anímicas a partir de los cuales unas personas son más receptivas que otras, también constitutivamente, ante ciertos fenómenos. Pasa con la religión, pero pasa con el arte, con el conocimiento, con la ciencia, con todas las esferas de la vida, dentro de las cuales la dimensión religiosa sería solamente una de las dimensiones hacia las cuales la persona puede desarrollar y desplegar esta sensibilidad. Me gusta. Muchas gracias, Rubén. Gracias a ti, Sonia. Tenemos también más intervenciones en el chat, profe, aunque también nos queda poco tiempo, entonces, pues nada más le aviso que queda tiempo para la siguiente ponencia, pero igualmente haré las preguntas para que podamos pues tratar de responderlas todas. Francisco Parra pregunta, ¿podría la búsqueda de Dios partir de esa enfermedad y desesperación? Es decir, ¿cuál es el valor de la desesperación en la búsqueda de Dios en tanto punto de partida de la búsqueda? Y finalmente, en el esquema que se mostraba y que se señalaba como no completo, está el cuerpo vivido, más alejado del centro que la voluntad. Me dirijo hacia el valor de la pasividad de la vivencia de la experiencia religiosa. Bueno, si le damos unas vueltas a este asunto, quizás podríamos poner como uno de los problemas en los esquemas que yo les presentaba, una posibilidad de ese esquema es que al quitar a Dios de esta estructura de la persona, prácticamente mientras que ahí está la posibilidad de comunicación y de religación y de encuentro con el otro, con la trascendencia, al quitarlo y al negarlo, lo que tenemos pues es un centramiento del yo. Y conduce a una especie como de egoísmo, ¿no? El yo que se ensimisma y que se encierra en sí mismo y que precisamente impide de algún modo la salida en la comunicación, en el encuentro con lo absolutamente otro. Me parece que por ahí podría ir la respuesta, aunque, bueno, no sé. Muy bien, y también continuando, en el seminario de Jalapa preguntan lo siguiente. De acuerdo al esquema del alma, tomando en cuenta que se llega a Dios, ¿sería posible y de qué manera acercarse a Dios por medio de uno mismo? Y si al negar a Dios sería negar a la misma persona. Bueno, yo quisiera aclarar que me he centrado en esta vía en el contexto de una serie de investigaciones más amplias, donde vengo rastreando las huellas de San Agustín en la filosofía de Edith Stein. Y entonces, hay dos vías, dos caminos en los que se puede rastrear esta influencia. Una de ellas es precisamente en la recepción que hace Edith Stein de la Trinidad, del de Trinitate de San Agustín, pero la otra vía, y que me parece menos explorada, es la vía de la interioridad. Entonces, es una vía para conocer a Dios, pero no es la única. Posiblemente sea la que tenga mayores rendimientos, pero hay otras, ¿no? Stein se vale, como le comentaba yo al profesor Urbano Ferrer, que conoce de primera mano estos argumentos, Stein se vale del análisis de la fenomenología de la conciencia interna del tiempo para ver cómo en cada uno de los momentos del presente vivido hay ya un contacto con el ser, ¿no? Un contacto con un ser que no es el mío, sino que sostiene este ser que es mío. Entonces, decir que sí, la vía que voy siguiendo aquí es el de la interioridad, por lo tanto, el que sigue el encuentro con Dios desde uno mismo, pero dice también Stein y otros filósofos que el hombre halla indicios de Dios en muchas partes, ¿no? La huella de Dios en la naturaleza, en la creación, en la misma conciencia, en la propia vida, etcétera, etcétera, ¿no? En el arte, qué sé yo. Muy bien, y
ya una última pregunta súper rápida. Aquí pregunta Miguel Ángel. Felicitaciones por la ponencia. Disculpe, mencionaba a una autora que renegó de la psicología por falta de sustento, según recuerdo. ¿Podría recordarme su nombre, por favor? Claro, es Edith Stein, la filósofa de quien estoy comentando el día de hoy en este trabajo, ¿no? Edith Stein. Perfecto. Había una pregunta más del profesor Martín, pero no estoy seguro si ya estamos, bueno, ya tenemos la siguiente ponencia encima, entonces, pues bueno, ahí está en el chat, profe, para poder continuar con nuestro itinerario. Léemela porque no tengo acceso al chat ahora. Si me la, ok. El profe Martín está aquí atrás de mí, ahorita voy y platico con él. Perfecto, mire. Dice, estimado doctor Rubén, en estas observaciones no se presupone que Dios existe si se afirma que el ateísmo es errado, cuando el ateísmo es precisamente la no aceptación de esa presuposición. Bueno, en efecto, lo que pasa es que ya no diré más porque luego lo platico con el profe Martín, ¿no? Pero precisamente no se puede ser ateo en sentido auténtico si no se presupone la existencia de aquello que de alguna manera se niega. Entonces, hay ahí una serie de cosas que hay que discutir, ¿no? Solo se puede ser ateo en sentido pleno si se reconoce de algún modo o si se ha conocido en algún momento aquello que se quiere negar. De lo contrario, el ateísmo no tendría sentido. Tiene razón la observación del profe Martín. Yo también no quiero excederme, no quiero llevarme más tiempo, así que agradezco mucho a todas sus observaciones y es un honor compartir con ustedes esto. Al contrario, profe, muchísimas gracias. En nombre de la Facultad de Filosofía de la UPAEP, le agradecemos por su intervención y se le hará llegar su debida constancia por esta ponencia que nos compartió. Y bueno, y sin más, le cedo la palabra a usted, que es el moderador de la siguiente ponencia, de el sentido de la fenomenología de la religión del profesor Stefano Santacilia. Entonces, pues nada, muchísimas gracias, profe.